Señor, en medio del torbellino de la vida, donde las sombras de la incertidumbre se extienden y los vientos de la adversidad soplan con furia implacable, clamamos a ti. Sentimos el peso del fardo, la angustia de la espera, la fragilidad de nuestra condición humana. El mundo que nos rodea parece desmoronarse. Las noticias nos asaltan con relatos de dolor y sufrimiento y la sensación de impotencia nos invade el alma. Pero, en medio de este caos, una llama tenue de esperanza aún persiste, alimentada por tu promesa, por tu palabra que resuena a través de los siglos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Esa promesa, Señor, es nuestro faro en la oscuridad, el ancla que nos mantiene firmes en medio de la tempestad. Mas, confesamos, la fe titubea, la duda se insinúa, y la tentación de sucumbir al miedo se torna casi irresistible. Vemos las olas encresparse, los relámpagos desgarrar el cielo, y el trueno rugir en nuestros oídos. Sentimos la tierra temblar bajo nuestros pies, y el miedo nos paraliza, nos impide vislumbrar tu presencia, de sentir tu amor que nos envuelve y nos ampara. ¿Cuántas veces nos hallamos extraviados en laberintos de inquietudes, aprisionados en celdas de ansiedad, asfixiados por cadenas de inseguridad? ¿Cuántas noches hemos pasado en vela, dando vueltas en la cama, atormentados por pensamientos que nos despojan de la paz y nos impiden descansar en tus brazos? ¿Cuántas veces nos sentimos abandonados, olvidados, como si fuéramos un barco a la deriva en un mar embravecido? La pandemia que asoló el mundo, las crisis económicas que nos azotan, la violencia que nos asedia, la soledad que nos carcome, todo ello nos lleva a cuestionar tu bondad, tu protección, tu presencia en nuestras vidas. Alzamos la mirada al cielo y preguntamos: ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué permites tanto sufrimiento? ¿Por qué no intervienes? Y sin embargo, en medio de estas dudas, en medio de este dolor, en medio de este clamor, una voz suave y consoladora susurra en nuestros corazones: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Esa voz, Señor, es tu voz, la voz del buen pastor que no abandona a sus ovejas, la voz del Padre amoroso que vela por sus hijos, la voz del Dios omnipotente que tiene el poder de aquietar la tempestad y transformar el caos en orden, el dolor en alegría, el miedo en esperanza. En este instante, Señor, nos postramos ante ti, reconociendo nuestra fragilidad, nuestra limitación y nuestra absoluta dependencia de ti. Admitimos que somos incapaces de afrontar las tempestades de la vida por nuestra cuenta, que necesitamos de tu fortaleza, de tu sabiduría y de tu amor para que nos guíes, nos protejas y nos sostengas. Te rogamos, Señor, que nos asistas para confiar en ti, para creer en tu promesa, para refugiarnos en tu escondite, para descansar a la sombra del Todopoderoso. Que nos instruyas a orar con fe, a declarar tu palabra con audacia, a vivir en tu presencia con gozo y gratitud. Que nos concedas la gracia de discernir tu mano en cada circunstancia, de reconocer tu propósito en cada acontecimiento, de alabar tu nombre en todo momento. Que el Salmo 91 se convierta en nuestra oración constante, nuestra declaración de fe, nuestro escudo de protección. Que tus alas nos cobijen, que tu verdad sea nuestro escudo y baluarte, que no tengamos temor del terror nocturno, ni de la flecha que vuela de día, ni de la peste que acecha en la oscuridad, ni de la mortandad que desola a mediodía. Aunque caigan 1000 a nuestro lado y 10.000 a nuestra diestra, nosotros no seremos alcanzados. Tan solo con nuestros ojos contemplaremos y veremos la retribución de los impíos. Porque tú, Señor, eres nuestro amparo,
El Altísimo es nuestra morada. Ningún mal nos sobrevendrá, ni calamidad alguna tocará nuestra morada. Pues a tus ángeles darás órdenes concernientes a nosotros, para que nos protejan en todos nuestros senderos, que nos sostengan en sus manos, para que nuestro pie no tropiece con piedra. Que pisemos al león y a la áspide, que pisoteemos al cachorro de león y a la serpiente. Por cuanto nos amaste tanto, nosotros también te libraremos. Te pondremos en alto refugio, porque has conocido tu nombre. Te invocaremos y tú nos responderás. Estarás con nosotros en la angustia, nos librarás y nos glorificarás. Nos concederás una plétora de días y nos mostrarás tu salvación. Así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Profundizando nuestra reflexión sobre la protección divina, es crucial reconocer el fundamento escritural que sostiene nuestra fe. No se trata meramente de un sentimiento vago de esperanza, sino de una promesa concreta, reiterada a lo largo de las Sagradas Escrituras. Observemos, por ejemplo, la fuerza inspiradora que encontramos en Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni os atemoricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Este pasaje, proferido en un contexto de inminente transición y desafíos para el pueblo de Israel, resuena con igual vigor en nuestros días. Nos recuerda que la presencia de Dios no es meramente pasiva, sino activamente comprometida en nuestra travesía. Sin embargo, la promesa de protección no implica una ausencia de pruebas. Al contrario, la Biblia nos advierte repetidamente sobre las tribulaciones que inevitablemente afrontaremos. El punto neurálgico es que, con la intervención divina, ningún enemigo, ya sea visible o invisible, tiene el poder de derrotarnos definitivamente. Considérese la historia de David y Goliat. La disparidad entre ambos era flagrante. Un joven pastor inexperto contra un guerrero gigante y avezado. A los ojos humanos, la derrota de David era ineluctable. No obstante, David, fortalecido por la fe y confiado en la protección de Dios, doblegó a Goliat con una simple piedra y una honda. Esta narrativa tan familiar ilustra de forma palmaria que la fuerza no reside en nuestras habilidades o recursos, sino en nuestra dependencia de Dios. Asimismo, resulta imperativo comprender que la protección divina no se manifiesta necesariamente de la forma en que esperamos o deseamos. En ocasiones, se presenta bajo la forma de fortaleza interior para sobrellevar las dificultades, de sabiduría para tomar decisiones acertadas, o de una paz que sobrepasa todo entendimiento para aquietar nuestra alma en medio del caos. Consideremos a Pablo y Silas en la prisión, tras ser acusados y azotados injustamente. En lugar de desesperarse, oraron y cantaron alabanzas a Dios, y un terremoto abrió las puertas de la prisión y los liberó. La intervención divina no les impidió sufrir, sino que transformó el sufrimiento en una oportunidad para testimoniar el poder de Dios. Además, la protección divina no es un derecho inherente, sino más bien un don gratuito que recibimos a través de la fe en Jesucristo. Resulta fundamental cultivar una relación íntima con Dios mediante la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros cristianos. Cuanto más nos acercamos a Dios, más experimentamos su protección y su amor en nuestras vidas. Imaginemos un árbol robusto, con raíces profundas y firmes. Este árbol, aun enfrentando vientos fuertes y tormentas, permanece en pie, porque está anclado en un suelo fértil y nutrido por el agua de la vida. De igual manera, nuestra fe, cuando está enraizada en Cristo, nos capacita para resistir las adversidades y florecer en medio del sufrimiento.
En contrapartida, debemos mantenernos alertas ante las artimañas del enemigo, quien busca incesantemente alejarnos de Dios y despojarnos de la paz y la esperanza. Se disfraza de múltiples maneras, a través de pensamientos negativos, de dudas insidiosas, de tentaciones sutiles y de falsas doctrinas perniciosas. Por lo tanto, es imprescindible que estemos vigilantes y revestidos con la armadura de Dios, tal como se describe en Efesios 6, 10, 18, para resistir sus embates y permanecer inquebrantables en la fe. Por consiguiente, tengamos presente que la promesa de protección divina es auténtica y poderosa, pero exige de nosotros fe, confianza y una relación íntima con Dios. Recordemos siempre las palabras de Josué 1:9. ¿No te he mandado yo? Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Que esta certidumbre nos fortalezca y nos inspire a llevar una vida de fe, esperanza y amor, confiados en que, con la intervención divina, ningún enemigo podrá doblegarnos. Ahora, reflexionemos sobre las luchas internas que a menudo nublan la percepción de la protección divina. No es infrecuente que la contienda más ardua se libre en nuestro interior, en el campo de batalla de la mente y el corazón. Temores, ansiedades, dudas e inseguridades se manifiestan como voces persistentes que cuestionan la validez de las promesas de Dios y socavan nuestra confianza. Considere, por ejemplo, la situación de alguien que afronta una enfermedad grave. Aparte del sufrimiento físico, esta persona puede verse asaltada por pensamientos de desesperanza, por el temor a la muerte, por la incertidumbre acerca del futuro. Estas voces internas pueden llegar a ser tan estridentes que la persona se sienta incapaz de creer en la posibilidad de una sanación o de experimentar la paz de Dios en medio del dolor. Es crucial, en este instante, reconocer la naturaleza de estas voces y confrontarlas con la verdad contenida en la palabra de Dios. De manera análoga, consideremos a alguien que se enfrenta a dificultades financieras. La preocupación constante por las facturas pendientes, la incertidumbre sobre el futuro laboral y el temor a perder la vivienda pueden generar un estado de ansiedad perpetua. Dicha ansiedad podría inducir a la persona a tomar decisiones impulsivas, a aislarse de los demás y a perder la fe en la providencia divina. En este contexto, resulta fundamental recordar que Dios es nuestro proveedor y que Él se preocupa por nuestras necesidades. No obstante, la superación de estas luchas internas exige una postura activa de fe y una disposición para declarar la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Es imperativo alzar la voz contra los pensamientos negativos, reafirmar las promesas divinas y resistir la tentación de sucumbir al miedo y a la duda. Imaginen un guerrero que, en lugar de parapetarse tras el escudo, decide avanzar hacia el enemigo, blandiendo la espada de la palabra de Dios. Esta actitud de audacia y determinación manifiesta nuestra confianza en Dios y nuestra convicción en su victoria. Por otro lado, es crucial recordar que la proclamación de la palabra de Dios no es una fórmula mágica que asegura resultados inmediatos. Es un proceso continuo de renovación de la mente y de fortalecimiento de la fe. Se requiere perseverar en la oración, meditar en las Escrituras y buscar el apoyo de otros cristianos para que nos animen y nos ayuden a permanecer firmes en la fe. En contrapartida, la negligencia al afrontar estas batallas internas puede conducirnos a un estado de postración espiritual, en el cual nos sentimos incapaces de experimentar la plenitud de la vida en Cristo. Podríamos convertirnos en víctimas del temor, la ansiedad y la duda, perdiendo así el gozo, la paz y la esperanza que Dios nos ofrece.
Por consiguiente, resulta crucial reconocer la trascendencia de velar por nuestra salud mental y emocional, procurando asistencia profesional cuando sea menester. La terapia, el asesoramiento y el respaldo de amigos y familiares pueden erigirse como herramientas valiosas para ayudarnos a sobrellevar nuestras batallas internas y cultivar una mentalidad más sana y optimista. En resumen, la protección divina no se limita a la seguridad física, sino que abarca el bienestar emocional y espiritual. Es imperativo reconocer las luchas internas que nos obstaculizan a la hora de experimentar la plenitud de la vida en Cristo y tomar medidas proactivas para confrontarlas con la verdad de la palabra de Dios. Al hacerlo, estaremos allanando el camino para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, custodie nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. La promesa de protección divina, sin embargo, trasciende la mera ausencia de peligro. Se manifiesta como un baluarte contra las arremetidas sutiles e insidiosas del mal. Imaginen un faro erigido en medio de una costa rocosa y traicionera. Su luz no solo impide que las naves se desvíen de su rumbo y se estrellen contra los arrecifes, sino que también ilumina las aguas oscuras, revelando los peligros ocultos que acechan en las profundidades. De manera análoga, la protección de Dios no se limita a librarnos de los peligros evidentes, sino también a alertarnos sobre las trampas que se esconden bajo la superficie de la vida. Considera ahora cómo esto se aplica cuando te enfrentas a la envidia ajena. La envidia, como un veneno silente, puede corroer relaciones, socavar tu autoestima y desviarte de tu propósito. Aquellos que son consumidos por la envidia pueden intentar sabotearte, difamarte o manipularte para impedir que alcances el éxito. La protección divina, en este contexto, se manifiesta como discernimiento para identificar las intenciones maliciosas de los demás y como fortaleza para resistir sus artimañas. De igual manera, reflexiones sobre la tentación de sucumbir a la amargura y al resentimiento frente a una injusticia sufrida. La injusticia, cual herida abierta, puede inflamar nuestros ánimos con odio y llevarnos a buscar venganza. No obstante, la venganza, a modo de boomerang, invariablemente se revierte contra nosotros mismos, perpetuando el ciclo de violencia y sufrimiento. La protección de Dios, en este caso, se manifiesta como la capacidad de perdonar, de liberar el resentimiento y de confiar en la justicia divina. Con todo, es fundamental comprender que la protección divina no nos exime de la responsabilidad de actuar con prudencia y sabiduría. Dios nos concede el libre albedrío y espera que empleemos nuestra inteligencia y nuestros recursos para protegernos a nosotros mismos y a aquellos que amamos. Análogamente, imaginemos a un agricultor que, aún confiando en la provisión de Dios, se dedica a labrar la tierra, a sembrar las semillas y a cuidar la plantación. Él sabe que la cosecha depende tanto de su diligencia como de la bendición divina. En contrapartida, la negligencia en cultivar nuestra vida espiritual y en buscar la guía de Dios puede volvernos vulnerables a los ataques del enemigo. La falta de oración, la ausencia de la lectura de la Biblia y el alejamiento de la comunión con otros cristianos pueden debilitarnos y dejarnos desprotegidos. Pensemos en un soldado que, en vez de prepararse para la batalla, decide relajarse y divertirse. Se convierte en un blanco fácil para el enemigo y pone en riesgo su propia vida y la de sus compañeros. Además, es crucial reconocer que la protección divina no se restringe al plano terrenal, sino que se proyecta hacia la eternidad. Aun cuando nos enfrentemos a la muerte física, nuestra alma estará a salvo en los brazos de Dios. La esperanza de la vida eterna constituye nuestro mayor consuelo y nuestra principal defensa contra el temor a la muerte. Imaginemos a un viajero
que tras una larga y ardua travesía, por fin arriba a su destino final, donde es recibido con júbilo y afecto. De igual manera, cuando abandonemos este mundo, seremos acogidos en la presencia de Dios, donde gozaremos de paz y dicha perpetuas. Recordemos, por tanto, que la protección divina es una realidad polifacética que se manifiesta de diversas maneras en nuestras vidas. Nos resguarda de los peligros visibles e invisibles, nos concede discernimiento y sabiduría, nos capacita para perdonar y amar y nos ofrece la esperanza de la vida eterna. Que podamos confiar plenamente en la protección de Dios y vivir con coraje, fe y alegría, conscientes de que Él está siempre con nosotros, custodiándonos y guiándonos en todos nuestros caminos. Ahora, reflexionemos sobre el empoderamiento que recibimos al confiar en la guía divina en medio de los desafíos cotidianos. La fe no es una virtud pasiva, confinada a los momentos de oración o a los servicios religiosos. Por el contrario, se manifiesta activamente en cada decisión, en cada elección, en cada interacción que tenemos a lo largo del día. Es como un GPS espiritual que nos orienta en medio del laberinto de la vida, alertándonos sobre los peligros, indicándonos el camino correcto y capacitándonos para alcanzar nuestro destino. Al enfrentarnos a una encrucijada, por ejemplo, donde se despliegan ante nosotros diversas opciones, la sabiduría divina se erige como nuestra brújula. En lugar de dejarnos arrastrar por la impulsividad, la presión ajena o las apariencias superficiales, podemos buscar la guía de Dios a través de la oración, la meditación en las Escrituras y el consejo de personas sabias y curtidas por la experiencia. Puede que la respuesta no sea inmediata ni evidente, pero al mantenernos en comunión con Dios, Él nos brindará la claridad y la dirección que tanto necesitamos. De manera similar, considere la situación en la que nos topamos con una injusticia en el trabajo, en la familia o en la sociedad. La reacción instintiva podría ser de indignación, de revuelta o incluso un anhelo de venganza. No obstante, la palabra de Dios nos instruye para responder al mal con el bien, a perdonar a aquellos que nos agravían y a depositar nuestra confianza en la justicia divina. Esto no implica que debamos ser pasivos o tolerantes ante la injusticia, sino más bien que debemos actuar con perspicacia, con amor y con la convicción inquebrantable de que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Además, la confianza en la guía divina nos empodera para actuar con audacia y fe en áreas donde nos sentimos inseguros o ineptos. ¿Cuántas veces hemos dejado de perseguir nuestros anhelos, de materializar nuestros proyectos o de servir al prójimo por el temor al fracaso, a la crítica o al rechazo? Sin embargo, cuando depositamos nuestra confianza en Dios y nos disponemos a dar el primer paso, Él nos fortalece, nos capacita y nos franquea las puertas que necesitamos. Es como un río que, al toparse con un obstáculo, no se amilana, sino que busca un nuevo derrotero, sorteando la barrera y avanzando hacia el mar. En este sentido, es imperativo que declaremos las promesas de Dios sobre cada aspecto de nuestras vidas. En lugar de centrarnos en los problemas, las dificultades o las limitaciones, podemos afirmar nuestra fe en la provisión, la protección y la bendición de Dios. Podemos declarar sanidad sobre nuestro cuerpo, prosperidad sobre nuestras finanzas, paz sobre nuestro hogar y victoria sobre nuestros enemigos. Esta declaración de fe no es una mera repetición de palabras, sino una expresión sincera de confianza en Dios y una demostración de que creemos que Él es capaz de realizar lo imposible. Por consiguiente, es crucial que fomentemos una actitud de gratitud en toda tesitura.
En lugar de deplorar lo que nos hace falta, podemos agradecer lo que sí poseemos. En vez de lamentar nuestras pérdidas, podemos celebrar nuestros logros. La gratitud nos abre los ojos a las bendiciones que nos rodean y nos ayuda a mantener una perspectiva positiva, incluso en medio de las adversidades. Es como un rayo de sol que al penetrar en un ambiente sombrío lo ilumina y lo calienta todo a su alrededor. En resumen, la confianza en la guía divina es un ingrediente esencial para una vida plena, abundante y victoriosa. Que aprendamos a escuchar la voz de Dios, a seguir sus caminos y a declarar sus promesas sobre cada aspecto de nuestras vidas. Al hacerlo, experimentaremos su poder, su gracia y su amor en cada momento y en cada situación. Sin embargo, la promesa de protección divina no se limita simplemente a la salvaguardia contra peligros externos o a la concesión del éxito en nuestros proyectos. Se extiende de manera aún más profunda a la transformación de nuestro carácter, moldeándonos a la imagen de Cristo y capacitándonos para irradiar su luz en un mundo oscurecido por las tinieblas. Imaginemos un diamante en bruto encontrado en las profundidades de la tierra. Posee un potencial innegable, pero su belleza permanece oculta bajo capas de impurezas e imperfecciones. Solamente a través de un proceso arduo y meticuloso de pulido, conducido por un maestro artesano, es que el diamante revela todo su brillo y valor. De forma análoga, la protección divina actúa como un proceso de pulido espiritual, removiendo nuestras imperfecciones, fortaleciendo nuestras virtudes y haciéndonos más semejantes a Cristo. Ahora, considere cómo esto se manifiesta cuando nos enfrentamos a la crítica injusta. La reacción instintiva podría ser defendernos con vehemencia, replicar con palabras ásperas o encerrarnos en nosotros mismos, heridos y resentidos. No obstante, la protección divina nos capacita para responder con mansedumbre, con humildad y con amor, procurando comprender la perspectiva del otro y ofreciendo el perdón. Esta actitud, aparentemente paradójica, demuestra nuestra fortaleza interior y nuestra confianza en Dios, quien es nuestro defensor y nuestro juez. A veces, la providencia divina se manifiesta a través de oportunidades insospechadas para servir a los demás, sobre todo a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad o padecimiento. Un simple acto de bondad, como brindar una sonrisa, una palabra de aliento o una ayuda material, puede tener un impacto trascendental en la vida de alguien. La protección divina, en este contexto, nos faculta para discernir las necesidades ajenas, compadecernos de su dolor y ofrecernos a servir con alegría y magnanimidad. En contrapartida, es preciso reconocer que la transformación de nuestro carácter es un proceso continuo y paulatino que exige esfuerzo, disciplina y perseverancia. No podemos esperar alcanzar la perfección de la noche a la mañana. Habrá momentos de recaída, de debilidad y de desaliento. Sin embargo, la protección divina nos ofrece la gracia de levantarnos después de cada tropiezo, de aprender de nuestros errores y de seguir avanzando hacia la madurez espiritual. Además, la protección divina se manifiesta a través de la comunión con otros cristianos, quienes nos alientan, nos exhortan y nos ayudan a permanecer firmes en la fe. La Iglesia, como un cuerpo, es un lugar de apoyo mutuo, de aprendizaje y de crecimiento espiritual. Al congregarnos con otros creyentes, somos fortalecidos por su fe, inspirados por su ejemplo y exhortados a perseverar en la senda cristiana. Por consiguiente, tengamos presente que la protección divina no es meramente un baluarte frente a los
en peligros, sino también un instrumento de transformación, que podamos entregarnos a la acción del Espíritu Santo, permitiéndole moldearnos a la imagen de Cristo y capacitándonos para irradiar su luz en un mundo tan necesitado de esperanza, amor y paz. Que nuestra vida sea un testimonio fehaciente de la protección y el poder de Dios. En la culminación de esta travesía de fe, que la bendición del Dios Todopoderoso repose sobre cada uno de ustedes, envolviéndolos en un manto de paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo ilumine sus sendas, disipando las sombras de la duda y guiándolos con seguridad en medio de las incertidumbres de la vida. Que la comunión del Espíritu Santo los consuele y fortalezca, llenando sus corazones de amor, esperanza y regocijo. Que la presencia divina sea una constante en sus hogares, uniendo a sus familias en un lazo de fe inquebrantable. Que sus hijos crezcan en sabiduría y gracia, siguiendo las enseñanzas de Cristo y convirtiéndose en ejemplos de amor y servicio al prójimo. Que sus relaciones estén signadas por la comprensión, el respeto y el perdón, reflejando el amor incondicional de Dios. Que la prosperidad divina los alcance en cada aspecto de sus vidas, no solo en lo material, sino también en salud, paz y sabiduría. Que sus proyectos y anhelos sean bendecidos y rindan frutos abundantes para gloria de Dios y bienestar de la humanidad. Que la abundancia de Dios se manifieste en sus vidas, proveyendo para todas sus necesidades y permitiéndoles ser generosos al compartir sus bendiciones con aquellos que lo requieran. Que la protección divina los acompañe en cada uno de sus pasos, resguardándolos de todo infortunio y librándolos de cualquier acechanza. Que los ángeles del Señor establezcan su campamento a su alrededor, cobijándolos bajo sus alas y guiándolos con su luz celestial. Que ninguna calamidad los alcance, ni plaga alguna se acerque a su morada, pues el Señor es su amparo y su baluarte inexpugnable. Que la fe de ustedes se renueve día tras día, robusteciéndolos para afrontar los desafíos de la vida con valentía y esperanza. Que la oración sea su arma más poderosa, conectándolos directamente con el corazón de Dios y capacitándolos para vencer todas las batallas. Que la palabra de Dios sea su brújula, guiándolos en medio de las incertidumbres y revelando el sendero de la verdad y la vida. Que el gozo del Señor sea su fortaleza, transmutando la tristeza en alegría, el temor en valentía y la duda en fe. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, custodie sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Que la esperanza de la vida eterna los inspire a vivir cada día con propósito y fervor, conscientes de que su recompensa está reservada en los cielos. Por tanto, renueven su fe, fortalezcan su esperanza e intensifiquen su amor. Entreguen sus vidas por completo a Dios, confiando en su sabiduría, en su poder y en su amor incondicional. Vivan cada día como si fuera el último, amando a Dios por encima de todas las cosas y a su prójimo como a sí mismos. Sean luz en el mundo, sal de la tierra y testigos vivientes del Evangelio de Cristo. Que la gracia y la paz de Dios los acompañen a todos, ahora y por siempre. Amén. Entretanto, la promesa de refugio divino se extiende más allá de la protección individual, alcanzando la esfera comunitaria e influyendo activamente en la construcción de un legado de fe para las generaciones venideras. Imaginen una semilla, aparentemente insignificante, que lleva en sí el potencial de un árbol frondoso, capaz de ofrecer sombra y frutos a incontables criaturas. De manera análoga, nuestra fe, cuando se cultiva y se transmite, puede generar un impacto duradero en la vida de otros, influyendo positivamente en la sociedad y allanando el camino hacia un futuro más justo
y compasivo. Ahora, reflexiones sobre el papel trascendental que desempeña la familia en la transmisión de los valores cristianos. Los padres, como primeros educadores, tienen la encomienda de instruir a sus hijos acerca del amor de Dios, la importancia de la oración y los principios de la moralidad. Al crear un ambiente familiar cimentado en la fe, están sembrando semillas que germinarán a lo largo de la vida de sus hijos, orientándolos en sus decisiones y robusteciéndolos en sus tribulaciones. Contrario a lo que muchos creen, esta influencia no se restringe a la infancia, sino que se extiende a la adolescencia y a la vida adulta, moldeando el carácter y el destino de sus descendientes. Adicionalmente, considere la trascendencia de participar activamente en una comunidad de fe. La Iglesia, en tanto que cuerpo de Cristo, brinda un entorno de respaldo, aprendizaje y servicio al prójimo. Al involucrarnos en actividades religiosas, tales como cultos, estudios bíblicos y acciones sociales, robustecemos nuestra fe, aprendemos a amar y a perdonar, y contribuimos a la edificación de un mundo mejor. Aparte de esto, la comunión con otros cristianos nos proporciona un sentido de pertenencia y nos auxilia para afrontar los desafíos de la vida con valentía y esperanza. En contrapartida, debemos permanecer atentos a los desafíos que la sociedad moderna plantea a la transmisión de la fe. La secularización, el relativismo moral y el individualismo creciente pueden socavar los valores cristianos y alejar a las personas de Dios. Por consiguiente, es fundamental que tanto los padres como los líderes religiosos se esfuercen por comunicar el mensaje del Evangelio de una manera relevante y atractiva, valiéndose de las herramientas y los recursos disponibles para alcanzar a las nuevas generaciones. Por otro lado, la protección divina se manifiesta a través de la inspiración y la creatividad, facultándonos para expresar nuestra fe de diversas maneras, tales como la música, el arte, la literatura y el servicio social. Al utilizar nuestros talentos y habilidades para glorificar a Dios y bendecir al prójimo, estamos contribuyendo a la edificación de un legado de amor y esperanza que trascenderá nuestras vidas. En este sentido, es menester recordar que nuestra fe no se circunscribe meramente a una cuestión personal, sino que entrañan además una responsabilidad social ineludible. Estamos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo, ejerciendo una influencia positiva en la sociedad y promoviendo activamente la justicia, la paz y la igualdad. Al obrar con integridad, compasión y valentía, damos testimonio del poder transformador del Evangelio y contribuimos a la edificación de un mundo más justo y fraterno. Asimismo, resulta crucial reconocer que la protección divina trasciende las fronteras geográficas y culturales, alcanzando a todas las naciones y a todos los pueblos. Estamos llamados a amar y servir a todos, sin importar su origen, su religión o su condición social. Al obrar de esta manera, estamos cumpliendo el mandato de Jesús de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y contribuyendo a la edificación del reino de Dios en la tierra. Por consiguiente, asumamos con fervor nuestra responsabilidad de legar la fe a las generaciones venideras, edificando un legado de amor, esperanza y justicia que inspire y transforme al mundo. Que nuestras vidas sean un testimonio palpable de la protección y el poder de Dios, extendiéndose hasta los confines de la tierra y allanando el camino para la llegada de su reino. Al contemplar el tapiz que hemos venido tejiendo hasta ahora, percibimos que los hilos de la fe, la protección y la transformación se entrelazan de manera inextricable.
No se trata de una mera yuxtaposición de ideas, sino de una orquestación divina donde cada elemento resuena y amplifica a los demás. La promesa de amparo no es un puerto seguro estático, sino la fuerza motriz que nos impulsa a navegar mares procelosos, provistos de brújulas internas calibradas por la palabra y velas henchidas por el Espíritu. Reflexionando sobre este recorrido, hasta el presente, emerge una comprensión más profunda de la dinámica entre lo divino y lo humano. La protección, lejos de ser una intervención mágica que nos exime de desafíos, se manifiesta como el empoderamiento para trascenderlos, transformando las tribulaciones en plataformas de lanzamiento hacia un crecimiento espiritual más robusto. Es como la arcilla en manos del alfarero que bajo la presión y el calor del fuego adquiere forma y propósito, convirtiéndose en un recipiente útil y hermoso. A medida que nos acercamos al desenlace de esta reflexión, se hace patente que la verdadera seguridad no radica en la ausencia de tormentas, sino más bien en la presencia del Maestro que aquieta el mar y sosiega nuestro espíritu. La fe, por consiguiente, no es un escudo que nos blinda del contacto con la realidad, sino el lente que nos permite vislumbrar la belleza y el propósito aún en medio de la adversidad. Es la certeza de que, independientemente de las circunstancias, no estamos solos, sino amparados por un amor que trasciende el tiempo y el espacio. Al divisar la culminación de este trayecto, se nos invita a internalizar el mensaje central. La protección divina no es una promesa etérea, sino un compromiso inquebrantable, un pacto de amor que se renueva con cada alba. Es la certidumbre de que, incluso en los momentos más aciagos, la luz de Cristo fulgura en nuestros corazones, guiándonos hacia la esperanza y la renovación. Es una invitación a vivir con audacia, confiando en la providencia divina e irradiando su gracia al mundo. Como una sinfonía que alcanza su punto culminante, cada nota, cada instrumento, contribuye a la magnificencia del conjunto. De igual manera, cada vivencia, cada reto, cada instante de fe, confluye en la forja de nuestro carácter y en la manifestación del reino de Dios en nuestras vidas. Que el mensaje que resuena en nuestros corazones nos impulse a vivir con propósito, a amar con vehemencia y a confiar incondicionalmente en la protección divina hasta el último aliento. En última instancia, la travesía que emprendemos no se reduce a una búsqueda incesante de un baluarte contra las inclemencias de la vida, sino más bien al descubrimiento de una brújula interna que nos guía en medio de la vastedad de lo desconocido. La protección divina, en este contexto, trasciende la mera salvaguarda física, transformándose en un faro que ilumina nuestro discernimiento, fortalece nuestra resiliencia y nos capacita para navegar las aguas turbulentas con serenidad y propósito. La verdadera morada bajo las alas del Altísimo no se encuentra en un refugio aislado, alejado de los dolores y desafíos del mundo, sino en lo más profundo de nuestros corazones, donde la fe se entrelaza con la esperanza, generando una fuerza inquebrantable que nos impulsa a amar, a servir y a transformar. Es en el reconocimiento de nuestra fragilidad que descubrimos la fortaleza que reside en la dependencia de lo divino, permitiendo que la gracia nos envuelva y nos conduzca hacia la plenitud. Que la certeza de la protección divina no nos sumerja en un estado de quietud apática, sino que nos insufle el coraje para obrar con audacia y compasión, tendiendo una mano a quienes padecen, abogando por los desfavorecidos y fomentando la equidad en cada ámbito de la existencia. Que nuestra fe se manifieste en acciones de amor, transfigurando el mundo que nos circunda e irradiando la luz de Cristo en cada ademán, en cada dicción, en cada confluencia. Que el periplo que hemos compartido hasta ahora
no culmine con estas palabras, sino que se prolongue en una profundización continua de nuestra fe y en un compromiso renovado con el Evangelio. Que la brújula divina nos guíe en cada paso, capacitándonos para vivir con propósito, amar con intensidad y confiar incondicionalmente en la protección del Padre. La verdadera práctica comienza ahora, en la vivencia cotidiana de la fe, en la búsqueda incesante de la santidad y en la entrega total al amor de Dios. Que la paz, el amor y la gracia del Señor Jesucristo estén con todos nosotros, hoy y para siempre. Amén.